Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Como siempre, llevando temas de actualidad, de interés, de orientación y de educación. Hoy tenemos un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de las infecciones respiratorias. Y tenemos con nosotros a una invitada muy especial, que es la doctora María Fernanda Espeso, que vamos a hablar sobre este tema de las infecciones respiratorias a propósito del cambio de temperatura que trae como consecuencia esas afecciones respiratorias. Pero antes vamos al segmento de orientaciones y consejo vial. Hoy vamos a hablar sobre el registro de accidentes de tránsito. El artículo 27 de la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana establece que en un accidente de tránsito donde no hayan muertes, lesiones o daño a la propiedad pública o privada, será obligación del agente de la DGC registrar la ocurrencia del accidente de tránsito. Es decir, que todos los accidentes de tránsito deben ser registrados para fines de datos estadísticos. Entonces, el consejo que le vamos a dar a las autoridades de la DGC que cumplan con las disposiciones del artículo 27 de la Ley 63-17 para que todos los accidentes de tránsito que se produzcan en la República Dominicana estén registrados y las estadísticas que se ofrezcan en este sentido sean correctas. Porque, según hemos escuchado, cada una hora ocurren 8 accidentes en la República Dominicana, algo que es muy lamentable. O sea que la República Dominicana está entre los países donde ocurren más accidentes del mundo. Y eso hay que buscar la forma de que eso cambie, principalmente con relación a los motoristas, que son los mayores productores de accidentes. Vamos ahora a los comentarios. Hoy tenemos un solo comentario sobre la Cámara de Cuentas. Luego de aprobar el informe presentado por la comisión que evaluó a los aspirantes de la Cámara de Cuentas para el periodo 2024-2028, el Pleno de la Cámara de Diputados acogió las 5 ternas para presentarlas al Senado de la República. De esas 15 personas que han sido preseleccionadas, el Senado de la República elegirá a los nuevos 5 miembros que dirigirán la Cámara de Cuentas para el periodo 2024-2028. Señores, esta Cámara de Cuentas, que eso se ha politizado, y digo esto porque para esta Cámara de Cuentas que va a salir 2020-2024, que presentamos nuestra aspiración a miembro de la Cámara de Cuentas, un amigo me llevó donde una persona de mucha influencia política y la respuesta que nos dieron fue que esa Cámara de Cuentas le había sido asignada al Partido Reformista. Lo que quiere decir que las instituciones aquí se politizan. Entonces, tratamos de hacer contacto, la persona trató de hacer contacto con la gente del Partido Reformista, pero no. Ya el senador de la provincia de La Vega, del Partido Reformista, y su hijo, que es diputado, ya tenían a su gente para miembros de la Cámara de Cuentas. Y ha sido un desastre esa Cámara de Cuentas que va a salir ahora. Se dice que esa Cámara de Cuentas manejó 7.000 millones de pesos en 4 años y solo realizó 7 auditorías. Es decir, que si usted divide 7.000 entre 7, eso salió por un dineral cada auditoría. Es decir, y aparte de eso, todas las cosas que se dicen que pasaron en esa Cámara de Cuentas, incluyendo al presidente, que supuestamente insultaba a los demás miembros, incluso en un interrogatorio que se hizo a una de las miembros de la Cámara de Cuentas, él le decía atarratas a los demás miembros. O sea que el presidente le decía rata. Y el presidente que va a salir, que es Yanel Andrés Ramírez Sánchez,
que fue la persona que eligieron la gente del Partido Reformista con la complicidad de los dirigentes o de los miembros del Partido Revolucionario Moderno, porque ellos se desligaron totalmente de la selección de esa Cámara de Cuentas. Vamos a ver si ahora no se politiza, que yo lo dudo que no se politice, por eso no aspiramos de nuevo a esa institución, porque sabíamos que íbamos a aspirar para perder tiempo, no para que se nos tome en cuenta. Hacemos una pausa y de inmediato regresamos con el tema de la semana. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios, estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezer, estufas, lavadoras, licuadoras, camas, Boschprint, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su hogar están en Distribuidora Salcedo, la poderosa de Guravito. Estamos en la avenida Inver, Guravito. 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago, Distribuidora Salcedo. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con este tema tan interesante sobre las afecciones respiratorias. Doctora, buenos días, saludos, bienvenida a nuestro programa. Es un honor para nosotros tenerla aquí. Gracias. Saludos, Alberto de Jesús. Saludo, magistrado Mirabal, saludo, doctora. La doctora María Fernández Espeso, es neumóloga y tiene una subespecialidad en trastorno del sueño, que es muy importante en estos tiempos. Pero hay que preparar un tema sobre eso, sí, claro, porque hay muchas personas con problemas de sueño. Demasiadas. Y que es bastante amplio eso. Sí. Doctora, nos gustaría que usted le explique a los televidentes y a nosotros también, que no sabemos de eso, cuáles son las afecciones más comunes que tengan que ver con las vías respiratorias.
Bueno, las afecciones más comunes normalmente son los procesos gripales o los resfriados comunes. Principalmente en esta época o en los cambios de estaciones que abarcan invierno hasta primavera. Esas son las principales enfermedades vías respiratorias. Correcto. Hay un virus, bueno, en esta época, cambio de clima y cosas, siempre vienen los virus, ¿verdad, doctora? Y hay un virus que la gente menciona mucho, pero que ni siquiera conoce lo que es la influenza, que me gustaría que usted le pudiera explicar a los amigos televidentes en qué consiste y cuáles son los principales síntomas para que la gente pueda identificar y acudir a la consulta. Sí, la influenza es prácticamente lo que estamos viendo hasta la fecha. Se supone que la temporada es de septiembre hasta marzo, mayo aproximadamente, pero el año pasado hubo un brote en junio, julio. Entonces la influenza es un virus que tiene la capacidad de replicarse en el cuerpo, o sea, tiene que hospedarse en el ser humano para replicarse y hacer una infección. Hay dos tipos de influenza, la tipo A y la tipo B. Normalmente la tipo B tiene menos capacidad de mutaciones y la tipo A es la que genera más tipo de infecciones, es más infecciosa y suele tener más complicaciones. ¿Y la sintomatología que siente para que la gente pueda identificar, doctora? La mayoría de los virus, que en este caso pues los más comunes, o el más común del resfriado común es el rinovirus. Después tenemos influenza, el coronavirus, el COVID-19, la parainfluenza, metaneumovirus y el virus sincitial respiratorio. Prácticamente todos los virus tienen la misma sintomatología. Pueden tener un periodo prodrómico de 3 a 4 días, pueden llegar a tener escalofríos, dolor de cabeza, el dolor es específicamente como atrás de los ojos o retroocular, malestar general y congestión nasal, estornudos, tos. Eso es prácticamente lo que tienen todos los virus, los síntomas que generan todos los virus. Doctora, ¿y cómo podemos nosotros y los televidentes, cómo podemos diferenciar una gripe o un catarro común de una afección respiratoria que sea peligrosa, por ejemplo? Normalmente los resfriados comunes son más autolimitados, tienen menos síntomas, no se caracterizan tanto por fiebre y los días de infección son menos, pueden durar de 1, 5, 7 días, no más de ahí. Y cuando hay un proceso importante, normalmente los síntomas tienen más de 5 días, los síntomas son más intensos y tienen más capacidad de complicarse o de generar algún tipo de complicación, principalmente a nivel respiratorio, porque uno piensa que es de aquí para acá, pero no, también puede afectar la parte de la vía respiratoria inferior. Sí, porque a veces a la gente le da una gripe. La gripe mala. Sí, que no puede ni siquiera respirar y se siente incómodo. Es importante también comentar que los pacientes que tienen mayores riesgos de complicaciones son los pacientes inmunocomprometidos, diabéticos, hipertensos, con cáncer, con quimioterapia, algún tipo de cáncer a nivel hematológico, VIH. Todos esos pacientes que tienen un poquito más de factores de riesgo sí suelen tener más riesgo de complicaciones. Y doctora, como los síntomas son comunes, tanto lo de infecciones de cuidado como la gripe común, entonces, ¿cómo identifica el paciente que debe ir al médico, que debe acudir? Porque muchas veces se descuidan y es peor cuando se quedan en la casa. Sí, muchas veces hemos visto pacientes que tienen 10, 15, 20 días enfermos. Entonces, realmente la manera de uno como paciente darse cuenta si requiere otro tipo de atención, primero saber si es un paciente con alguna comorbilidad, si tú sabes o usted sabe que es diabético, hipertenso, y que los síntomas excedan de más de 5 a 7 días, independientemente si hay tratamiento o no. Ahí es donde deben de acudir con algún médico para tener una evaluación completa y descartar cualquier complicación. Sí, doctora, usted sabe que el dominicano siempre, bueno, el dominicano es ingeniero, es médico, es todo, sí. Sabe de todo. Y regularmente cuando una gente se siente mal de la gripe, siempre viene un vecino, no, que tómate esto, que tómate aquello, que ve y compra esto en la farmacia.
Eso está bien, que la persona esté tomando cosas así sin ninguna indicación médica. Pues no, realmente nunca es bueno automedicarse. Desafortunadamente aquí y en muchos otros países se tiene mucho acceso a los medicamentos. Eso es una realidad que no debería de ser a mi gusto. O sea, uno puede tratar síntomas, dolor, congestión nasal, estornudos, algo alérgico, un antialérgico, pero ya cuando hay más situaciones, fiebre, malestar general, repito, si uno sabe que tiene riesgo de complicarse, realmente no se recomienda que uno se automedique. Puede ser cosas naturales, algo para la fiebre, algo para la congestión nasal, pero son ya cosas más banales. Y con relación a los té, doctora, ¿es recomendable, por ejemplo, los té que la gente toma? Sí, bueno, sí, realmente los tés lo que contienen es un medicamento para calmar un poco la tos, para descongestionar la nariz. Hay unos que tienen antialérgicos que pueden dar un poco de sueño y hacer que el paciente duerma más cómodo. Eso realmente yo no tengo ningún problema porque son tratamientos sintomáticos. O sea, le estás tratando los síntomas al paciente, pero no se está tratando la causa de los síntomas. Y yo digo que hay que diferenciar un té de una tisana, porque resulta que la gente, por ejemplo, coge muchas hojas, la pone en un recipiente con agua y dura 1 hora hirviéndola. Eso no es un té, eso es una tisana. Sí, bien concentrado. Porque a veces, sí, eso es una tisana, porque a veces mucha cantidad de un asunto puede ser que sea perjudicial. Sí, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, lo natural está permitido, yo no tengo ningún problema, pero hasta cierto punto. Sí, porque por ejemplo un té, usted coge, pone las hojas, y lo deja 5 o 10 minutos, vamos a suponer, pero hay gente que no, que 1 hora, entonces no es un té, es una tisana. Y la diferencia es muchísimo. Y hasta pierde el sabor. Sí, no se pone amargo. Sí, me imagino que con lo que la doctora no está de acuerdo, ni estarían de acuerdo ni nosotros ni los médicos, es con automedicarse con antibióticos sin ninguna conciencia por el riesgo de la resistencia bacteriana y eso, pero qué bien que la doctora le explica a los amigos televidentes que tratar los síntomas no es malo, pero que después de 7 días es importante, si persisten, acudir al médico, sí, porque puede venir otras consecuencias, ¿verdad que sí? Sí, principalmente infecciones respiratorias, neumonías. Bronconeumonía. ¿Cuál es la diferencia entre neumonía y bronconeumonía? La bronconeumonía es prácticamente que se afecta el bronquio, o sea, la vía aérea. La vía aérea va dividiéndose a nivel más inferior de manera dicotómica, y cada bronquio, mientras más inferior, es más delgado. Entonces, cuando hay una infección o una bronquitis, el bronquio se inflama y se llena de moco. Entonces, el paciente tiene dificultad para respirar. Y la neumonía lo que afecta es el parénquima, o sea, el pulmón, el tejido pulmonar. Entonces, los síntomas muchas veces son muy similares, pero a nivel de imagen o radiológico sí hay una diferencia en la bronquitis y la neumonía. Sí, esa es la diferencia. Excelente, doctora. Me gustaría que usted pudiera explicarle a los amigos televidentes los diferentes factores que influyen en la propagación de estas infecciones de vía respiratoria. Bueno, todos lo vivimos en la pandemia. La principal barrera es la prevención y en este caso es indispensable que si uno empieza a tener síntomas o algún familiar que viva dentro de la casa empieza a tener síntomas, hay que tomar medidas de distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla. Y aquí lo que se recomienda es, independientemente si se tenga un diagnóstico o no, si saben que, por ejemplo, somos 5 en la casa y uno empieza y a los 3 días empieza el otro y va así toda la familia contagiándose, que se mantengan todos en la casa. Eviten visitar a familiares, principalmente a los abuelos, porque ahí es donde hay más propagación y desafortunadamente las personas mayores pues también tienen mucho más riesgo de complicarse que una paciente joven o un paciente joven. Entonces, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento y obviamente acudir con su médico. No, y la higiene es muy importante. También. Sí, porque una persona que esté afectado de una enfermedad y no tenga higiene, pues hace contacto con otra persona y transmite esa enfermedad. No, y uno al hablar, al toser, al estornudar, o sea, uno no lo ve, pero realmente en las gotitas de fluch, que es donde se contagian o vienen las partículas de los virus,
o sea, ustedes tose ahí, a mí me llega, independientemente, por eso es la distancia, el uso de mascarillas, hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir infecciones y contagios. Doctora, ¿y las condiciones medioambientales no tienen que ver, no influyen en la ocurrencia de esas infecciones respiratorias? Porque aquí en la República Dominicana, bueno, casualmente cuando venía para el canal, me incomodé porque había un tapón grandísimo, la calle la asfaltaron, pero ahora la están lavando con una manguera, cosa que deberían hacerla de madrugada. Sí. No, la hacen a esta hora, al mediodía, y hacen un tapón grandísimo. Y cogí más de media hora para llegar. Entonces, ese polvo, todo ese polvo, ¿eso no afecta a la gente? Sí, eso es parte de la contaminación ambiental y contaminación por materiales de construcción que independientemente de dónde estén, tienen la capacidad de afectar las vías respiratorias. Y bueno, pues aquí en el trópico, como usted bien dice, los cambios de temperatura, o bueno, los cambios climáticos son muy bruscos. Puede que se nuble, llueva y a los 10 minutos haya sol. Entonces, todos esos cambios constantes de temperaturas, más la contaminación ambiental, tienen la capacidad de ingresar, o las partículas que tienen cierto tamaño pueden ingresar a la vía respiratoria y enfermar al paciente. Bueno, algunas medidas o estrategias, ya eso sería para prevenir y para orientar a la gente, sería de parte de las autoridades de salud pública, pero que usted sepa, ¿se están implementando algunas? Bueno, siempre se implementa o se sugiere el uso de las mascarillas. El médico de cabecera o el médico familiar tiene la obligación de recomendar a los pacientes vacunación, independientemente de la edad. Hay indicación para una vacunación principalmente para influenza, que esa la tiene salud pública y se consigue a nivel privado, o sea que hay opciones. Hay opciones. La vacuna contra la neumonía, bueno, eso ya es un proceso bacteriano. Hay una para la neumonía. Sí, igual, a salud pública y nivel privado, entonces, o sea, también hay opciones. Y los refuerzos son cada 5 años, entonces no es algo que tiene que estar uno cada año. Por ejemplo, la influenza sí es anual. También hay vacunas para el virus sincitial respiratorio, para el herpes, o sea, hay prevención. Hay prevención. En el caso del costo a nivel público es gratuito, me imagino, pero a nivel privado es asequible o no, porque o todo el mundo tiene acceso a la pública. No, a nivel público, hasta donde yo sé, está influenza y neumococo. La vacunación contra el virus sincitial respiratorio y herpes simple, tosferina, difteria y tétanos, sí está en salud pública, pero no cubre contra la BSG, que es el virus BSC, que es el virus sincitial respiratorio. Y los costos realmente sí son un poco elevados, accesibles para cierto estatus socioeconómico, porque sí son un poco elevados. Costosos. Sí, y no todo el mundo tiene acceso a eso, desafortunadamente. Bueno, doctora, con su permiso, vamos a hacer una pausa y de inmediato regresamos. Bien. Crecer en este lugar ha sido crecer junto a él. Superarnos a nosotros mismos ha sido nuestro mejor reto. Responder a tus necesidades es nuestro compromiso. De nosotros habla nuestra gente. Clínica Corominas. Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios, estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezer, estufas, lavadoras, licuadoras, camas, Buzzprint, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su hogar están en Distribuidora Salcedo, la poderosa de Gurabito. Estamos en la avenida Inver, Gurabito. 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago,
Distribuidora Salcedo. Siempre cuido a mis chiquitos desde que nacen hasta que se hacen grandes. Verlos crecer y cuidar su salud es nuestro compromiso. De nosotros habla nuestra gente. Clínica Corominas. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con este tema tan interesante sobre las afecciones respiratorias. Alberto, hace un momentito tú le preguntabas a la doctora sobre el asunto de las vacunas y es importante darle a conocer a los televidentes esas cosas de las vacunas para que sepan, porque yo realmente no sabía que había vacuna para esto, para aquello, y dónde acudir a vacunarse, todo ese tipo de cosas. Sí, hay vacunas que son recientes y la doctora, yo tampoco las conocía las últimas, pero la de la influenza y contra el neumococo sí, que son beneficiosas y la doctora no me deja mentir porque previenen enfermedades y muchas veces la gente se pasa todo un año que le repite 4 o 3 veces la gripe y evita todo eso. Yo me vacuno todos los años sobre la influenza, pero hay gente que le da gripe después de ponerse la vacuna y que venía incubando, no sé doctora, incubando eso y resultó que le dio. Pero la doctora, como es la especialista en el área, podría explicarle mejor a los amigos televidentes. Sí, bueno, es un tema un poquito controversial. Todas las vacunas tienen efectos secundarios, todas. Ahora, no a todos los pacientes va a tener el mismo efecto. Por ejemplo, lo que usted comenta, si yo ya estoy incubando un virus, normalmente cuando uno está incubando un virus no tiene síntomas, está el virus ahí empezándose a replicar. Entonces, si se aplica la vacuna, pues hay una lucha entre antígeno y anticuerpo y ahí es donde puede presentar un efecto secundario más importante. Pero bueno, sí es necesario entender que todas las vacunas tienen material genético de los virus, ya sea inactivado o atenuado, y el objetivo es que al introducirlo al cuerpo, el cuerpo lo reconozca como suyo, y cuando hay una infección o cuando el virus entre y se presente al cuerpo, el cuerpo ya lo reconozca y lo mate, ¿no? o luche contra él. El objetivo de la vacunación es evitar la enfermedad y evitar las complicaciones, y con esto me refiero a evitar mortalidad. Entonces, pues sí, todos los virus, todas las vacunas tienen efectos secundarios, eso se ha estudiado y se ha visto. Ahora también hay demasiada estigmatización de que autismo, de que ceguera, o sea, eso también hay que estudiarlo todavía más, no todo es cierto. Hay casos, sí, pero pues así es la medicina. Así es. Sí, porque tengo un amigo que se puso una vacuna una vez para la influenza y la gripe le dio peor. Entonces está renuente a ponerse vacuna y eso no necesariamente es así. Cada paciente es diferente porque, por ejemplo, si yo me enfermo, a mí me dio influenza el año pasado y yo me sentí fatal y dije nunca más. Pero hay gente que prefiere enfermarse a tener el efecto secundario de la vacuna y todo lo vivimos con la vacuna del COVID. Toda la vacuna, la China, AstraZeneca, todas las marcas que trajeron dieron efectos secundarios, pero fue obligado, todo el mundo nos tuvimos que vacunar. Entonces, pues sí hay que entender que hay un efecto secundario, pero yo como especialista, como
a lo que se enfrenta uno como complicaciones, neumonía, etcétera, yo recomiendo que es preferible tener, no sé, 5 o 7 días dolor en el brazo, a lo mejor escalofríos, un poquito de congestión nasal, que son los síntomas más comunes, a estar ingresado con una neumonía, sinceramente. No, y ahora, doctora, con el asunto del COVID, la gente le tiene terror cuando le hablan de vacunas. Sí. Oye, terror. Sí. Entonces, ¿en qué lugares, doctora, por ejemplo, una persona que esté interesada en vacunarse contra la gripe o contra la influenza, contra lo que sea, contra esos virus respiratorios, dónde es que tiene que acudir? O sea, hay vacunas que son públicas y vacunas que son privadas. Sí, en los centros de vacunación, tanto en instituciones públicas y en instituciones privadas, en la Clínica Corominas está el centro de vacunación y ahí tenemos disponibilidad de la vacuna para la influenza, para el virus sincitial respiratorio, para herpes simple, obviamente el esquema de vacunación de los niños que es totalmente diferente, es mucho más amplio, sí. y la vacuna para neumococo. Y en los centros de salud, que realmente ahí creo que es por áreas, ¿no? Como los dividen los centros públicos. Con una indicación médica el paciente puede, si hay vacunas en el país, se puede aplicar la vacuna. Las que son públicas son gratuitas. Sí, no cuestan. Pero las que son privadas son costosas. Algunas sí. Sobre todo las nuevas, que es la que estábamos comentando. La del herpes simple, que llegó hace poco al país, hasta donde yo tengo entendido, y la Boostrix, que es protege contra virus sincitial respiratorio, difteria y tosferina. Pero esa vacuna se indica en niños, obviamente, que en su esquema, en pacientes embarazadas y en pacientes con comorbilidades muy supuestas a complicarse. Y doctora, ¿una persona que quiera vacunarse necesita una indicación médica o no para eso? Depende si, por ejemplo, es un paciente joven y uno le indica una vacuna contra neumonía, pues realmente no hay una indicación, a menos que el paciente tenga un diagnóstico de, por ejemplo, no sé, fibrosis quística o enfermedades que inmunocomprometen. Ahí sí se sugiere una indicación médica, precisamente por los efectos secundarios. Sí. O sea, que debe tener una condición especial para requerirla. Algunas vacunas sí. La de influenza realmente no. Antes se decía que la proteína del huevo, pero ya la vacuna nueva ya no genera contraindicación para aplicarla independientemente de la proteína del huevo. ¿No? Ya cambiaron el excipiente. Entonces no hay pretextos. Eso es muy importante que la gente sepa eso. Sí. Porque realmente yo estaba totalmente ajeno a ese asunto de las vacunas. Ahora el que no lo ha vivido no le tiene miedo. Bueno, el asunto que quizá, como a mí casi no me da gripe, yo quizá por eso he estado... Pero usted es un paciente sano. Sí, pero qué bueno que la gente lo sepa, porque ahora quizá no me dé gripe, pero llega un momento que me dé. Y se complica, no se crea tocomadre. Entonces, es bueno saber qué hacer cuando uno se sienta con... Sí, o sea, no es obligado. Yo siempre le pregunto a los pacientes, ¿usted está de acuerdo en las vacunas? ¿Usted cree en la vacunación? Si me dicen que no, bueno, pues no, nada. Yo le recomiendo que se haga esto. O si me dicen que sí, bueno, entonces ahí ya trabajo un poquito más en el convencimiento porque es difícil. La mayoría de la población, yo creo que en el mundo en general, tenemos un poquito de estigmas con las vacunas. Doña, eso es bueno que sea voluntario porque, por ejemplo, en el caso del COVID, que era obligatorio, aunque hubo gente que no se vacunó, bueno, pues yo tengo un hijo que no se vacunó, él dijo que él no se iba a vacunar y que nadie lo iba a obligar a ponerse vacuna, y no se vacunó, y no le dio el COVID. No, bueno, no suerte. Le dio. Pero yo me puse 3. ¿Y le dio? No me dio tampoco, digo, yo no sé si me dio, pero yo no sentí nada. O sea... Bueno, yo me puse 4. ¿Y te dio? Y no me dio, tuve los síntomas, pero siempre salí negativo. Y mi esposa me tosía en los pulmones, yo digo en los pulmones, me tosía atrás. Y cada vez que iba a tomar algo, lo probaba antes de dármelo y ella estaba positivo. Digo, pero tú quieres enfermarme. Y no me dio. Y no se enfermó. Entonces es así. Es respuesta de cada cuerpo, o sea, cada cuerpo reacciona diferente. Y amigos que fallecieron, abogados, amigos fallecieron. Médicos, muchos médicos. Médicos fallecieron. Es decir que fuimos dichosos a nosotros que nos dio. Sí. Fuimos afortunados. Sí. No, y la verdad sí fue algo que frenó la pandemia. Porque otra cosa también, doctora y Alberto, yo
casi no me puse mascarilla. Yo andaba sin mascarilla para todos los sitios, supermercados, para todos los sitios. Porque a mí me molestaba andar con eso. No, pues a nadie le gusta andar con una mascarilla, Eso realmente. No me molestaba a mí. Yo andaba con esa mascarilla, eso era una molestia. Sí, es incómodo. Sí. Es incómodo. Y yo prácticamente duré mucho tiempo. Yo me la puse nada más como a lo primero, pero después yo andaba sin nada. No, y cuando, por ejemplo, en la pandemia, que nosotros teníamos que ponernos los equipos de protección personal, eso era como una nave, como un uniforme de astronauta. Las mascarillas que eran durísimas, o sea, es muy incómodo, pero creo que es más incómodo enfrentarse a una pandemia que aplicarse una inyección. Yo que lo viví, esa es mi opinión, realmente. Doctora, ¿y en su consulta usted ve niños también o solo ve adultos? Normalmente yo veo adultos, o sea, mi especialidad es neumología de adultos. Claro que niños arriba de 4 o 5 años yo los puedo ver sin ningún problema, pero ya menores de 5 años sí, yo los envío a una compañera que tengo ahí que es neumóloga pediatra en la Corominas, entonces es preferible que lo vean ellos, porque los niños tienen situaciones un poco más diferentes que los adultos, desde el crecimiento, el tamaño, todo eso. Y realmente como se ha diversificado las subespecialidades, sí. Cada quien a lo suyo. Cada quien a lo suyo, sí, es interesante. Es mejor así. Y es bueno, doctora, saber dónde está ubicado su consultorio, para que si alguna persona está interesado en acudir a consulta, ¿en qué lugar es que está usted? Nosotros estamos en la Clínica Corominas, en la Torre A, que es la torre principal, en la 4ª planta, en el consultorio 410. A un lado del bueno, ahí tienen un centro de neumología, Benjamín pues Hernández, son tres neumólogos. El doctor Benjamín Hernández, ajá, el doctor Raimundo Hernández, que es mi esposo, y yo, su servidora. Ah, pero eso es... un imperio. Clase A. Así es. Sí, eso es clase A ahí. Sí. O sea, que el que va ahí va a Grandes Ligas. A lo seguro. No, va a Grandes Ligas. También. Y encuentra siempre a alguien, porque siempre hay alguien ahí. Qué bueno. Doctora, y además de la gripe y la influenza, ¿qué otro virus está afectando a la población en estos tiempos? ¿Hay otro virus aparte de eso? Bueno, sí, hay varios virus. Los principales, como comenté, el rinovirus, influenza, COVID, el coronavirus que ha tenido mucho tiempo, o sea, eso no es un virus nuevo. La mutación del COVID-19 es lo nuevo. El virus de parainfluenza, el sincitial respiratorio. Y hay otros virus que también pueden generar infecciones gastrointestinales, sobre todo en esta época y en época de calor, más principalmente en los niños, pero normalmente la infección respiratoria de los virus las afecciones de los virus son respiratorias, a veces gastrointestinales, y bueno, ahí hay otro tipo de virus que es el herpes simple o el herpes tipo 1, tipo 2, y de ahí hay muchísimos subtipos que pueden afectar la famosa culebrilla, que puede dar herpes zóster en la cara, que es una afección bastante fuerte. Y bueno, ya los virus del papiloma, que son más cancerígenos a nivel cervical o cervicouterino. También hay virus que no son tan cancerígenos, o sea, hay mucha... Esa es la característica de los virus, que tienen tanta facilidad de mutación y de una mutación a otra pueden convertirse de malignos a benignos. Entonces, los virus son buenos para eso. Con su permiso, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Crecer en este lugar ha sido crecer junto a Él. Superarnos a nosotros mismos ha sido nuestro mejor reto. Responder a tus necesidades es nuestro compromiso. De nosotros habla nuestra gente. Clínica Corominas. Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios,
Estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezer, estufas, lavadoras, licuadoras, camas, Bushprint, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su hogar. Están en Distribuidora Salcedo, la poderosa de Burabito. Estamos en la avenida Inver, Burabito. 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago, Distribuidora Salcedo. Siempre cuido a mis chiquitos desde que nacen hasta que se hacen grandes. Verlos crecer y cuidar su salud es nuestro compromiso. De nosotros habla nuestra gente. Clínica Corominas. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con este tema tan interesante para todos los ciudadanos sobre las afecciones respiratorias y con esta invitada tan especial. Doctora, tengo una inquietud. ¿Están apareciendo todavía personas que dan positivo al COVID-19? Sí, todavía. Ya son mucho menos los casos. Ya, o sea, después de la pandemia que todo se llegó a controlar y bueno, gracias a lo que se hizo a nivel nacional o mundial, que fue pues que la vacunación principalmente obligada, el virus todavía se manifiesta, los síntomas son muy similares, puede tener cierta característica de diferencia, como por ejemplo la influenza, que también es de los más comunes, que el paciente se le va el sabor y el olor. Esa es como muy característica del COVID. Pero ya también tenemos un tratamiento disponible, o sea, y el diagnóstico se hace igual por un hisopado. De hecho, hay paneles respiratorios que incluyen ya esos tres y otro más. Y hay otro panel que es todavía mucho más amplio, donde ya se ven más tipos de virus. Pero, o sea, siguen apareciendo casos. Pero la verdad los síntomas son muy autolimitados. Ya no tenemos los pacientes con las neumonías. Bueno, por lo menos a mí no me ha tocado ver pacientes con neumonías por COVID desde hace un tiempo para acá. Pero procesos virales sí. ¿O será, doctora, que el virus del COVID ahora es menos agresivo? Pues sí, lo que pasa es que ya lo conocimos, después de que vino hizo un desastre aquí, pero ya lo conocimos, entonces ya podemos cubrirnos o evitar esa replicación para complicarse. Ahora, no sabemos si en 5 años vuelva a pasar otra cosa. O quizá la gente al pasar el trauma de esa pandemia acude con mayor facilidad al médico y puede tener una solución más rápida. Y hay un nuevo virus, doctora, que no es nuevo, es viejo, y que no sé por qué en China siempre es que surgen los virus y entonces la prensa, la comunicación como que le da mucha publicidad, impacta a la gente, la pone temerosa, y ese nuevo virus supuestamente es común y no es de tanta trascendencia y nos han preocupado recientemente a principio de año. ¿Usted podría hablar de eso? Sí, todos llegamos en enero, yo llegué en enero asustada, yo dije, por favor, otra pandemia no. Es el metaneumovirus. Es un virus que igual que el COVID, que la influenza, ha existido desde hace muchísimos años. Y lo que se generó, hasta donde yo tengo conocimiento, fue un brote. O
O sea, un brote quiere decir que en cierta área regional hay una sobreinfección. O sea, la población que normalmente puede sobreinfectarse en cierta temporada sale de ese porcentaje. Entonces eso puede ser un brote. Afortunadamente no llegó, hasta donde yo sé, no llegó aquí, y realmente el diagnóstico también se puede hacer por una prueba de hisopado. Pero pues sí, ese virus tiene mucho tiempo. El problema es eso, que en ciertas zonas o regiones o temporadas se puede salir del porcentaje esperado y hay que asustarnos porque ya lo vivimos todos con el COVID. Doctora, nos gustaría que usted nos diga y le diga a los televidentes cuáles serían las recomendaciones para evitar esas afecciones de las vías respiratorias. ¿Qué recomendaciones usted le daría? Bueno, la principal recomendación es que si tienen síntomas, acudir a su médico para hacer un diagnóstico temprano e iniciar un tratamiento temprano y evitar complicaciones y propagación. Lavado de manos. Si usted tiene síntomas, independientemente si tiene fiebre o no, congestión, tos, dolor de cabeza, malestar general, use una mascarilla, porque a lo mejor a usted le dura 3, 4, 5 días, pero si hay otro paciente que no tenga la misma suerte que usted, pues va a ser otra historia. Entonces, aparte de que se protege uno, protege al que está al lado. Y su lavado de manos y quedarse en casa si se siente mal. Evitar cualquier tipo de complicación y de contacto. Es cierto, doctora, que yo he escuchado a la gente que dice que, por ejemplo, cuando se le está quitando la gripe a la persona, que más fácil se transmite al otro. ¿Eso es cierto? Dependiendo del tiempo de evolución que tenga. Normalmente, cuando uno incuba el virus, son de 3 a 5 días. Al iniciar los síntomas, se toman de 3 a 5 días para uno saber si realmente todavía tiene activación del virus o no. Lo ideal o lo que se prefiere es que se inicie el tratamiento a las 48 horas de los síntomas y de ahí, de 3 a 5 días, el paciente en teoría ya no es contacto, o sea, ya no contagia. El virus ya se inactivó con un tratamiento. Otra cosa, si uno deja 5 o 7 días y no se trató, pues el virus puede que siga ahí, pero sí puede llegar hasta las 2 semanas a tener un contagio, si no se trata. Bueno, entonces eso va a depender de tratamiento o que no haya tratamiento. Y de la inmunocompetencia del paciente. Ya, interesante, eso es importante porque a veces uno escucha a la gente y uno cree que las cosas son así. Exacto. Y es bueno escuchar la opinión de un especialista. Sí, incluso, sin diagnóstico como tal, o sea, las guías te dicen que si un paciente lo evalúa, si tiene que se llama enfermedad similar a la influenza, que tiene todos los síntomas, pero por X o Y sale una prueba negativa, hay que iniciar el tratamiento, independientemente de eso. Correcto. Doctora, aunque el tema es amplio, tenemos entendido que usted es especialista también en trastornos del sueño. Y yo no creo que dé tiempo para desarrollar el tema porque es bastante amplio, pero sí me gustaría que ilustre a las personas que se quedan dormidos, le llaman apnea del sueño, y que se quedan dormidos hablando con usted, y que le explicara en qué consiste eso. Bueno, como usted dice, es un tema muy amplio. El trastorno más común o más prevalente es el insomnio, pero de los trastornos respiratorios el más común es la apnea del sueño, y normalmente se caracteriza por que la pareja se da cuenta que cuando el paciente ronca, cuando el paciente está dormido, ronca muy fuerte, o hace como pausas respiratorias, que a veces es la esposa la que dice, lo tengo que hacer así porque se queda como ahogado durmiendo. Entonces, pues es un trastorno respiratorio del dormir propiamente, y lo que genera es, aparte de que no entra el oxígeno durante todos esos eventos, el corazón se esfuerza más, el corazón se cansa y la calidad de sueño disminuye, porque al estar cerrada la vía aérea, lo que tiene que hacer el cuerpo es salir de las fases profundas de sueño, que es donde descansamos, donde soñamos. Entonces el sueño se fracciona y el paciente duerme, 6, 7, 8 horas, pero se levanta cansado. Entonces es difícil de descansa. O sea, es un sueño de muy mala calidad. Dice, yo duermo mis 8 horas, pero me levanto y me siento cansado. O me levanto en la noche 3 veces a hacer pipí, y tienen 40 años, que ahí no tiene tanta relación
con la hiperplasia de próstata, o normalmente lo que uno cree, que bebí mucha agua, que la pastilla, que no sé qué. Entonces, pues, por eso es una enfermedad que se ha estado como saliendo más a la luz recientemente, porque es una enfermedad que está muy subestimada, porque si un paciente duerme solo, pues no se va a dar cuenta. ¿No se da cuenta? Y un peligro de si se duerme manejando, por ejemplo. Sí, ese ya es un síntoma muy característico, pero ya de una apnea que tiene mucho tiempo, que es una apnea grave. Normalmente hay características de los pacientes que nos orientan a esa enfermedad, pero sí es una causa importante de mortalidad y de morbilidad, porque hay accidentes automovilísticos, sobre todo aquí, que creo que es de los primeros países a nivel mundial, pero independientemente de si tiene apnea o no, pues obviamente el dormirse manejando es riesgoso para usted o para ti como persona y para los demás, o sea, porque ahí van todos incluidos. La obesidad me imagino que influye. Es el factor prácticamente a nivel de género, o sea, hombre o mujer, la obesidad es como el factor que comparten. Ya en hombres hay ya factores más específicos o factores que no se pueden modificar, que es el género. El hombre normalmente tiene el cuello un poco más corto, puede tener un poco más de grasa a nivel del cuello, y pues la edad, arriba de los 60 años, 40 años para Latinoamérica ya es un riesgo o un factor no modificable. Entonces, ¿por qué Dios nos dio tanta carga a nosotros los hombres? Ay, no sé. No, pues imagínense, las mujeres se embarazan, paren un hijo, o sea, yo creo que son roles totalmente diferentes. Lo que nos protege a nosotros es el factor hormonal, pero igual la mujer, si es obesa o al llegar a la menopausia, tiene el mismo riesgo que el hombre. Pero sí, anatómicamente, pues es eso, principalmente. Bueno, doctora, hemos llegado al final del programa. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Rápido hay algunas inquietudes que se han quedado. Así es que usted va a tener que venir en otra oportunidad. Claro, encantada. Porque es un programa que ha llevado muchas informaciones importantes a la población. Qué bueno. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, magistrado. Y será entonces hasta la próxima, donde estaremos con ustedes un programa tan importante como este. Hasta la próxima.